Baisapa, tapemos por ahí entero ve. Saludos, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este canal de Paraguayo TET. Hoy vamos a hablar de la independencia de Paraguay. Hoy se cumple 210 años de la independencia de mi querido Paraguay, país soberano, independiente. Ñaneretán y Sanzobacue el 14 y 15 de mayo de 1811. Más de 300 años España Orecobacue y Pohuipe Ñaneretán Ponaité Apetein Arape Magmaba Tapizacuera Catupurú Marete Opuá Homondojo y Tanzán Oyocobacue Ñaneretame. Paraguay, como todos los países latinoamericanos, estuvo bajo el yugo español más de 300 años. Pero un día unos nobles patriotas se levantaron convencidos de que se podía forjar una nueva patria, influenciados principalmente por la Revolución Francesa, influenciados por las ideas de los enciclopedistas, principalmente por Rousseau y Montesquieu. Y otro acontecimiento que tuvo una gran trascendencia en la independencia del Paraguay, otro acontecimiento importante que dio lugar a la independencia del Paraguay fue la Revolución Francesa. A esto se le puede añadir la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, que despertaron el deseo de independencia y libertad de los países latinoamericanos, y específicamente la de Paraguay. Entre las causas principales de la independencia del Paraguay se pueden mencionar dos tipos de causas principales, y se le puede clasificar de la siguiente manera: causas externas y causas internas. Entre las causas externas de la independencia del Paraguay se puede mencionar la decadencia del Imperio Español. Cuando Napoleón invadió España y sometió a la corona española, hubo un cierto grado de falta de gobernabilidad en las nuevas colonias españolas de América, surgiendo una serie de rechazos a las autoridades puestas por Napoleón. Otra causa importante que dio lugar a la independencia de Paraguay son las invasiones inglesas que se dieron lugar en el Río de la Plata entre los años 1806 y 1807, invasiones que fueron rechazadas por los criollos. La derrota de los británicos alentó el espíritu tanto de argentinos y paraguayos que participaron en la gesta. También podemos mencionar el Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, que dio lugar a la toma de varias decisiones importantes y trascendentales de esa época, en donde se decidió no someterse tanto a la provincia de Buenos Aires o a cualquier otro gobierno que quiera dominar el territorio. Se puede mencionar también el ejemplo de la independencia de las 13 colonias inglesas de América del Norte en el año 1776, ya que fueron las primeras colonias que declararon su independencia el 24 de julio de 1776. También otro factor preponderante fue la Revolución Francesa de 1789, que echaron las bases principalmente de las libertades de los hombres y de las mujeres, surgiendo así la idea de libertad e independencia en las mentes paraguayas. La última causa que podemos mencionar es el deseo de Buenos Aires de seguir sometiendo al Paraguay como su propia provincia. Estas pretensiones fueron principalmente demostradas en las misiones hechas por Spínola, Peña y Belgrano. Las causas internas: la larga opresión política y económica por parte de España hacia la provincia del Paraguay. Esta opresión política y económica se veía principalmente reflejado en un régimen muy riguroso en el comercio y principalmente en las navegaciones de ultramar. También a esto se sumó el pago de altos impuestos de parte de la provincia del Paraguay. Otro factor detonante dentro de las causas internas fue el amargo resentimiento que dejó el castigo de los comuneros, ya que después de la derrota de los comuneros entre los años 1717 y 1735, hubo numerosas sanciones a la provincia del Paraguay de parte de la corona española. Entre estas imposiciones se pueden mencionar, por ejemplo, la prohibición de toda reunión y también la implantación de un puerto preciso de Santa Fe. Otro factor importante de mencionar viene a ser la convicción del propio valor. Este valor fue adquirido por los soldados paraguayos que participaron en muchas de las batallas en la defensa del Río de la Plata, en la cual se vieron el valor y la bravura del paraguayo. Principalmente esto se refleja en las batallas en las que participaron los soldados paraguayos en el Río
Río de la Plata, defendiendo el territorio de los invasores ingleses. Esta convicción del propio valor fue muy fortalecida en la derrota de los porteños en Paraguarí y Tacuarí, donde participaron la mayoría de los jefes y oficiales paraguayos que posteriormente fueron los próceres de Mayo. A raíz de todos estos acontecimientos surgieron líderes que formaron parte de la clase dirigente de la provincia del Paraguay. Esto daba una base para que la provincia del Paraguay pueda tener un estado soberano e independiente. Estas causas mencionadas dieron lugar a lo que se conoce como el Plan Revolucionario de Mayo. Se estableció como objetivo principal que a finales de mayo debería ser ocupada Asunción, para lo cual el teniente coronel Fulgencio Yegros iniciaría la revolución en Itapúa y con militares de esa zona marcharían hacia la capital. El coronel Manuel Anastasio Cabañas debía hacer lo mismo en Cordillera y el capitán Blas José de Rojas debía apresar a los españoles en Corrientes, ocupar esa ciudad y controlar las vías fluviales. Un hecho imprevisto constituyó la llegada desde Brasil el 9 de mayo del emisario portugués teniente José de Abreu con un contingente importante de soldados. Su presencia alarmó a los oficiales comprometidos, ya que traía la propuesta de ayudar al sostenimiento del poder español con refuerzo de tropas ante el peligro de la expansión revolucionaria desde Buenos Aires. En la mañana del 14 de mayo, enterados los patriotas de la sospecha que tenía el gobernador de la existencia de un plan revolucionario, decidió apresurar el golpe que se fijó para esa misma noche, después del toque de queda. Podemos mencionar también algunos hechos principales de la Revolución de Mayo. En comunicación permanente, los capitanes Pedro Juan Caballero, Juan Bautista Rivarola, Vicente Ignacio Iturbe y Mauricio José Troche acordaron apoderarse de los cuarteles esa misma noche. Se le llamó al doctor Francia para instruir el plan que debía llevarse a la práctica. Pedro Juan Caballero se hizo cargo del comando revolucionario, facilitando el desarrollo del plan. El hecho de que el alférez Mariano José Troche estaría de guardia en el cuartel esa noche. A las 10 de la noche del domingo 14 de mayo, los revolucionarios salieron de la actual Casa de la Independencia, casa de la familia Martínez Sáenz, por el callejón histórico. Se dirigieron al cuartel de la plaza, cuya guardia fue entregada por el capitán Troche. Allí instaló su mando el capitán Pedro Juan Caballero. A la madrugada del 15 de mayo, hizo llegar la nota intimatoria al gobernador Velasco. Este trató de dilatar la rendición, pero no tuvo alternativa y entregó el poder al amanecer del 15 de mayo de 1811. El repique de las campanas de la catedral y amanecer del 15 de mayo, con 21 cañonazos, saludaban el nacimiento de una patria libre y soberana. Al día siguiente, el 16 de mayo, quedó constituido un gobierno provisorio con 3 miembros, con 2 diputados asociados al gobernador de Velasco. Dichos diputados fueron el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y el capitán Juan Valeriano Ceballos, español pero muy amigo de los patriotas. Como padres de esta gesta independentista se le puede mencionar a los siguientes próceres de Mayo: Mariano Antonio Molas, Fernando de la Mora, Pedro Juan Caballero, teniente coronel Vicente Ignacio Iturbe, Fulgencio Yegros, teniente Mauricio José Troche, doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, y también entre ellos se le puede mencionar a la dama Juana María de Lara. Y así se puede mencionar a grandes rasgos todos los acontecimientos que dieron lugar a la independencia de Paraguay. Festeja su bicentenario con cientos de fiestas, que un día 14 de mayo el sueño del pueblo se hizo realidad. Hoy con la gente que amo yo gozo cantando de felicidad. La independencia llegó, Paraguay ya nació, bajo el manto de Dios. Con
y danza, la fiesta ya avanza por todo mi pueblo. Niños y ancianos se abrazan, los jóvenes cantan por la libertad. Dios tenga en su santa gloria a los que lucharon